tardes. Bueno, damos la bienvenida muy puntualmente a este webinar. Les agradecemos por estar acá presentes. Vamos a dar un minutico de espera mientras se conectan otras personas. Y bueno, mientras tanto les voy a ir por acá compartiendo mi pantalla para que tengan información de quiénes somos. Y en un minutico daremos inicio. Agradecemos a Ecolink que nos da esta oportunidad, que nos abre este espacio para conversar sobre este tema tan relevante como lo es el compostaje. Agradecemos a Ecolink y bueno, de paso los vamos invitando para el próximo año en septiembre, vernos en Cartagena y continuar hablando de todos estos temas tan relevantes y que hacen parte de la economía circular. Entonces, bueno, ahí vamos dando inicio. Y les voy a ir compartiendo mi pantalla. Listo. Me confirman si la están viendo. Y podemos ir dando inicio. Muchísimas gracias por la puntualidad. A los que están conectados, muy bienvenidos nuevamente y gracias por estar acá acompañándonos. Entonces voy a empezar a contarles sobre nosotros un poquito. Me presento, mi nombre es Nidia Roballo. Hago parte del equipo de Hábitat Compostaje desde el año 2023. Soy licenciada en química, especialista en gestión ambiental, con 8 años de experiencia docente y 4 años liderando proyectos de educación ambiental, especialmente en materia de gestión de residuos. Entonces nos pueden seguir también en redes sociales si quieren conocer más sobre nosotros, Hábitat Compostaje y Vivir Sin Basura, 2 cuentas dedicadas a difundir contenido educativo para reducir la cantidad de basura que generamos. Y el tema que nos trae hoy, compostaje giratorio in situ, la revolución de los residuos orgánicos en la economía circular. Y es que indudablemente cuando hablamos de economía circular, pues una de esas grandes ejes es residuos y la gestión de los residuos y cómo podemos transformar la visión de los residuos que tenemos de una economía lineal que desafortunadamente nos enseñó a generar basura y transformarla a una visión de economía circular que nos lleve a ver los residuos como materias primas que deben retornar y que pueden retornar a cadenas productivas. Entonces, bienvenidos y vamos a empezar entonces conversando un poquito de quiénes somos nosotros. Hábitat Compostaje es un emprendimiento de mujeres que está ubicado en Medellín y que hace 5 años viene trabajando con este tema del compostaje in situ. In situ significando en la fuente, en el lugar de generación de los residuos. Y ofrecemos compostajes que son giratorios. Somos la única empresa en Colombia que tiene estos sistemas de compostaje giratorio que se adaptan a hogares, a instituciones educativas, a empresas y por supuesto a municipios o ciudades. Cualquier generador de residuos puede compostar con estos sistemas de compostaje giratorio. Y un dato acá que siempre nos gusta empezar dando es por qué es urgente compostar y por qué necesitamos compostar. Y es que solamente en Colombia estamos generando más de 30.000 toneladas de basura en un solo día. Basura porque termina en rellenos sanitarios, pero pues en realidad si vamos a revisar, un 50% de esos residuos aproximadamente son orgánicos, es decir, son residuos que pueden y que deberían estarse compostando y transformando en abono en lugar de terminar en un relleno sanitario generando inconvenientes. Una analogía que nos gusta hacer, porque a veces las toneladas se nos vuelven un poco paisaje y nos olvidamos de cuánta cantidad es y no alcanzamos a dimensionar la cantidad de residuos que estamos hablando. En Colombia es como si cada día estuviéramos generando el equivalente a 5.389 elefantes en basura. Visualizar esa cantidad de elefantes en basura ya nos ayuda a dimensionar un poco la cantidad y la necesidad de empezar a transformar el sistema de gestión de residuos que estamos teniendo. Entonces, de ahí y de esa gran necesidad que tenemos a nivel de sociedad, de país y de mundo, pues estamos nosotros para aportar a la solución. Y empezar, por supuesto, aclarando, el compostaje solamente es ese proceso biológico y natural que se da
en la transformación de los residuos orgánicos. Esos residuos que generamos en el día a día, desde el momento en el que tomamos el desayuno, todas las comidas del día, todo en el día a día, en la oficina, en el colegio, en donde estemos, generamos residuos orgánicos. Y el aprovechamiento de esos residuos, la transformación natural por medio de los microorganismos que existen naturalmente en la naturaleza, pues eso es el compostaje. Y lo que hacemos nosotros pues es ayudar y facilitar ese proceso y acompañar a las personas y a cualquier tipo de generador en este proceso. Nuestra propuesta, como les decía, el compostaje in situ, es decir, en el lugar de generación, que desde los hogares, desde la institución educativa y desde cualquier otro lugar en el que estemos las personas podamos compostar. Desafortunadamente acá tenemos el paralelo de lo que es hoy en día la gestión de los residuos en Colombia y es relleno sanitario, que desafortunadamente causa plagas porque se están generando puntos críticos en las ciudades y en donde vayamos nosotros que sea un día de recolección de basuras, vemos inconvenientes con diferentes tipos de plagas y es precisamente porque los orgánicos están terminando en la basura. Emisiones de gas metano, que es un gas que puede ser hasta 20, 30 o otros estudios dicen hasta 80 veces más potente que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero y se genera cuando los residuos orgánicos van a la basura. Nuevamente, además de ser un riesgo por ser un gas inflamable, pues es un gas altamente contaminante por su potencial de gas de efecto invernadero. Lixiviados, que desafortunadamente también cuando los orgánicos terminan en la basura, pues nos generan estos malos olores y estos líquidos que los vemos tan desagradables cuando pasa el camión de la basura, pero que si lo hacemos en un proceso de compostaje se van a generar unos lixiviados totalmente diferentes que por el contrario son un abono líquido rico en nutrientes. Y por supuesto esos inconvenientes antes mencionados pues nos generan una contaminación del aire, del agua y del suelo y la pérdida de vegetación y terrenos, porque desafortunadamente a medida que vamos necesitando más y más terreno para rellenos sanitarios, pues estamos acabando con el suelo, con la vegetación para poder abrir más vasos que nos suplan la necesidad de relleno sanitario. En contraste, lo que nosotros proponemos es que el compostaje se lleve in situ, que podamos llevar el compostaje a cada uno de los hogares, empresas e instituciones educativas y aportemos a la regeneración del suelo, a la reducción de uso de agroquímicos, porque somos un país con vocación agrícola, pero que está explotando el suelo a punta de agroquímicos, con un montón de componentes que nos están alterando la biodiversidad del suelo y nos están disminuyendo los nutrientes en el suelo, teniendo nosotros la materia prima, que son los residuos orgánicos que pueden ser utilizados como abono. Y por supuesto eso siendo un ahorro económico, porque toda esta gestión de los residuos pues le cuesta bastante al país. Así como hablamos de toneladas diarias y de miles de toneladas diarias, hablamos de miles de millones diarios que se van en esta gestión de residuos que van directamente a la basura. Y la transformación de hábitos, recuperar nuestros suelos, transformar nuestros hábitos y transformar la cultura ciudadana. Actualmente, ¿qué sucede en Colombia en los PGIRS, que son los planes de gestión integral de residuos sólidos? Está muy limitado el compostaje y encontramos muy pocos planes en el país que incluyan el compostaje. Algunos lo incluyen, pero desde plantas de compostaje, que pues también es una forma de compostar, por supuesto, es una alternativa y excelente por los municipios o las ciudades que las implementan. Sin embargo, cuando necesitamos empezar a tener soluciones, pues ahí es una solución compleja, es mucho más costosa, tiene mayores impactos ambientales porque nos requiere también el uso de maquinaria, el transporte de los residuos en diferentes distancias, lo que conlleva una mayor huella de carbono. Y, por supuesto, un personal operativo, una infraestructura, un personal logístico, un mantenimiento continuo y una cantidad de factores que hacen que la solución sea más compleja, más costosa. Mientras que cuando nos vamos al lugar de generación, cuando atendemos directamente al generador del residuo, pues estamos atendiendo a una transformación de hábitos, de cultura ciudadana, independiente de la administración que haya, del manejo que se le dé desde la administración pública, pues vamos ya a tener unos hábitos que vamos a compostar en casa sí o sí, sin importar qué suceda en los diferentes años y en los diferentes cambios que puede haber en la administración. Y que no requiere una inversión continua, diferente a cuando tenemos unas plantas de compostaje que nos van a requerir unos costos fijos continuos, mientras que cuando compostamos desde la fuente, pues evitamos todos esos costos adicionales, es sostenible en el tiempo. Y con esto que les decimos, que hacernos cargo de los residuos sólidos orgánicos que generamos es posible.
es posible y es mucho más fácil de lo que pensamos, y nuestra tarea también y nuestra labor y misión estos años ha sido derribar mitos que existen alrededor del compostaje para acompañar a las personas a un proceso fácil, práctico, libre de malos olores y sin inconvenientes, y además con poco espacio. Esos son algunos ejemplos de cómo las composteras pueden ser llevadas a diferentes zonas rurales, urbanas, ciudad y cualquier tipo de espacio que contemos con 1 metro cuadrado. Es todo lo que necesitamos para poder empezar a transformar nuestros residuos orgánicos de manera fácil. En Colombia en estos años hemos construido una comunidad de 1.400 personas y empresas e instituciones educativas en el país, en diferentes departamentos. Eso significa alrededor de 60 toneladas de residuos orgánicos que dejan de ir al relleno sanitario cada mes, y al año pues son más de 600, 500 toneladas que dejan de ir al relleno sanitario y se transforman en un compost nutritivo para el suelo. Cada generador siendo responsable de sus residuos. Estamos ya en casi todos los departamentos de Colombia, en 159 municipios. Tenemos 3 los departamentos más juiciosos para compostar, en este caso pues Antioquia, porque fue aquí donde empezamos, Cundinamarca siendo Bogotá una de las ciudades con más composteros y la segunda ciudad después de Medellín en toda Colombia, y el Valle del Cauca también siendo Cali muy juiciosos y muy motivados por aportar a la solución. Además, pues de toda esta labor que hacemos, también nos gusta participar en eventos, y por eso le agradecemos también a Ecolink por darnos este espacio, porque nos encanta hablar del tema, dar a conocer, difundir la necesidad del compostaje, ayudar a comunidades, a municipios, a quienes quieran tener esa iniciativa, porque esto se trata de voluntad, y quien quiera tenga esa voluntad, pues ahí estaremos nosotros para apoyar, para aportar desde talleres, proyectos, conferencias, lo que esté abierto, y estamos disponibles para apoyar a todo lo que aporte a la educación ambiental en el país. Acá les compartimos algunos de nuestros clientes. Tenemos clientes pues desde el sector público como las alcaldías, que es uno de los proyectos que más nos motiva a seguir, y es poder aportar a la educación de las comunidades y de las diferentes municipios en el país. Y por supuesto empresa privada, instituciones educativas y demás. Acá les mostramos algunas de las imágenes de lo que son nuestros equipos. Tenemos composteras pequeñitas y disponibles para un apartamento, por ejemplo, porque sabemos que gran parte de nuestras familias pues viven en la ciudad, en apartamentos pequeños, con espacios reducidos, pero también allí es posible compostar. Tenemos esa compostera pequeñita, tenemos la familiar, y ya tenemos de tamaños industriales automatizados, pues que son unas capacidades mucho mayores cuando hablamos de grandes generadores, un centro comercial, una plaza de mercado, un municipio, etcétera, etcétera. ¿Y por qué giratorio? Y ahí queremos pues como resaltar el por qué nos incentiva y por qué decidimos este sistema giratorio. Y es que a diferencia de otros sistemas, las composteras giratorias permiten un proceso mucho más rápido. Tradicionalmente conocemos el compostaje con unos tiempos de maduración de 3 meses, 4, 5 o hasta 6 meses, dependiendo del método, mientras que con las composteras giratorias estamos hablando de tiempos de maduración de 20 días, 20 o 30 días, dependiendo las condiciones climáticas, el giro que le den a la compostera y el uso pues que se le dé. Por supuesto, lo fácil y lo práctico es de las ventajas más importantes de ese sistema, y es el hecho de que lo podamos hacer incluso con niños, con personas de la tercera edad, porque es un sistema práctico que no requiere esfuerzos físicos como de pronto otros sistemas de compostaje sí lo requieren. Y algo súper importante y uno de los mitos más tradicionales es el olor. Mucha gente cree todavía que el compostaje genera malos olores, que va a ser imposible compostar en casa o en un lugar cerrado por los malos olores. Sin embargo, eso solamente es un mito que existe alrededor del compostaje. Entonces, ese es uno de los aspectos que nos gusta resaltar y decir garantizado no le va a generar malos olores. Otro componente importante de nuestra propuesta de valor es que acompañamos de manera personalizada a cada cliente. Esas 1.400 personas que hacen parte de esta familia compostera siguen en contacto con nosotros si así lo necesitan, nos mandan foticos, nos preguntan en caso de que tengan cualquier duda, cualquier inquietud. Ahí estamos nosotros de manera
permanente, acompañándolos sin ningún costo. Por lo que a nosotros nos interesa es acompañar a las personas y que de verdad sea un proceso en el que permanezcamos y que haga parte de nuestro día a día. Bueno, me avisan por acá que tenemos una preguntita en el chat. Entonces voy a darle la revisadita, podemos hacer acá una pausa y voy a estar respondiendo preguntas. Si alguien tiene preguntas, con mucho gusto en el chat está abierto para que nos cuenten cualquier dudita que vaya surgiendo y con mucho gusto les voy resolviendo. Bueno, por acá dice Sebastián, muchas gracias Sebastián por tu pregunta y participación. Según su experiencia, ¿cuál es la mejor relación entre residuos orgánicos y suelo para hacer un buen compost? Residuos orgánicos y suelo. Bueno, ahí no entiendo muy bien a qué relación te refieres. ¿Cuál es la mejor relación entre residuos orgánicos y suelo para hacer un buen compost? Bueno, voy a responder como desde lo que entiendo, si me quieres de pronto aclarar un poquito más ahí la información. Por ejemplo, cuando las personas sacan su cosecha de compost en este sistema giratorio, ya el compost después de su tiempo de maduración sale listo para usarse. Y cuando las personas quieren, por ejemplo, sembrar, lo que nosotros recomendamos es que utilicen 4 partes o 40% de compost, del que sale directamente de la compostera, y 6 partes de tierra, que en este caso sería la tierra en la que quieren sembrar sus planticas. Entonces esa es como la relación: 6 partes de tierra, 4 partes de abono o de suelo o de tierra negra, pues en este caso. Otra relación también importante cuando compostamos es una relación de carbono y de nitrógeno, es decir, cuántos residuos húmedos, que son los residuos de las frutas, de los vegetales, los residuos que generamos en el día a día y que normalmente son fuente de nitrógeno o que llamamos residuos húmedos, esos residuos los vamos a añadir. Y también necesitamos el componente de carbono. Cuando hablamos de esa relación nitrógeno-carbono, hablamos que estamos hablando más o menos de un 50-50. Vamos a añadir cierta cantidad de residuos orgánicos que generamos en el día a día y esa misma relación, la mitad va a ser en cantidad de residuos secos o de carbono que vamos a necesitar. A ver, yo reviso por acá. Listo, bueno, no sé si aclaré la duda, igual quedaré pues como atenta si hay alguna pregunta adicional. Listo. Eso en cuanto a relaciones en uso del compost. Les comentaba que uno de los proyectos que más nos gusta desarrollar son las campañas municipales de compostaje y es cuando nos unimos con la administración pública, una alcaldía, una secretaría de medio ambiente, un MATA, Secretaría de Desarrollo, de Agricultura o cualquier otra entidad de la administración pública que tiene esa voluntad de desarrollar estos proyectos relacionados con compostaje y relacionados además con residuos y con huertas urbanas, que es otro de los temas que también nos gusta incentivar: la soberanía alimentaria, la producción de alimentos sanos que se generen a partir de el uso del compost en lugar de usar agroquímicos. Estas campañas municipales pues están enfocadas precisamente en la educación ambiental llevada a la práctica. ¿Qué puedo hacer yo en mi día a día? Si yo genero residuos plásticos, si yo genero residuos de otros tipos, cartón, papel, lo que hacemos nosotros es hacer las alianzas con los recicladores de oficio de la zona, del municipio, de la comunidad y empezar a enseñar a las personas: mira, acá tenemos estos recicladores de oficio en la zona que hacen estos y estos procesos. Empezamos a hacer la sensibilización frente a todos los residuos que generamos, porque claro, el 50% son orgánicos y son esenciales y son nuestro residuo de especial importancia en hábitat compostaje. Sin embargo, también nos gusta sensibilizar frente a todo tipo de residuo, porque todos los residuos y el 90% de los residuos que estamos generando son aprovechables, siempre y cuando llevemos a cabo pues la correcta disposición y el correcto aprovechamiento. Entonces, básicamente las campañas que llevamos a cabo es eso: tratar de guiar a las personas en el proceso, en el cómo hacerlo en el día a día, cómo entregar sus residuos, a quién entregar los residuos y cómo aprovechar los orgánicos. ¿Qué buscamos? Que nuestras generaciones de niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, adultos, cualquier edad, tenga la conciencia frente al cuidado del planeta, frente a la reducción de los residuos, frente a la necesidad
de disminuir ese impacto ambiental que estamos teniendo. Y por supuesto para el municipio pues vamos a tener unos impactos en los indicadores de gestión de residuos, en sus PEGIRs y reducción en la carga de residuos que van a relleno sanitario, con lo que se disminuye el gasto en esa disposición de residuos en relleno sanitario. Buscamos incentivar, por supuesto, la separación en la fuente, la producción del compost in situ y, como les mencionaba, la producción de alimentos sanos y libres de agroquímicos. Buscamos que luego de que las personas aprendan a compostar sus residuos, también se motiven a tener sus propios alimentos en casa. Dependiendo del espacio, pues que puedan sembrar una lechuguita, unas aromáticas, zanahoria, o si hay más espacio, pues más alimentos. Y también apoyar, por supuesto, la economía de nuestros recuperadores ambientales o recicladores de oficio en la zona, apoyar esos líderes locales. Les mencionaba, nosotros brindamos además el acompañamiento, también lo hacemos en estas campañas municipales, seguimos acompañando a las personas incluso después de finalizar los proyectos. Las personas nos siguen enviando sus foticos y nos siguen acompañando y nos siguen compartiendo de su experiencia en este proceso de compostaje. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Motivar a que los escenarios cambien, a que podamos tener menos generación de basura y más generación de compost, disminución y a contribuir a la crisis de basuras que estamos teniendo en el país y en diferentes ciudades, y más bien aportar al cuidado tanto del aire y del agua, que es tan esencial pues en el día a día y que estamos contaminando con el simple hecho de sacar bolsitas y bolsitas y bolsitas de basura a la calle. Estos también son ejemplos de lo que podemos generar: alimentos sanos y alimentos nutritivos 100% orgánicos, simplemente con dar un destino diferente a los residuos, que muchas veces van a la basura, que van a la caneca y que los sacamos sin ningún reparo, pero que en realidad tienen un potencial increíble en nuestra economía y en nuestra economía circular en este caso, y además en el cuidado del medio ambiente. Algunos ejemplos de los municipios con los que hemos trabajado: está Anzá, aquí en Antioquia, fue el primer municipio que nos abrió las puertas para desarrollar este tipo de campañas. Una comunidad dispuesta, una comunidad que levanta la mano y dice: yo quiero hacer esto, y yo quiero empezar a compostar y quiero aprender cómo es, y sigue siendo una comunidad que composta. En Entre Ríos también lo llevamos a cabo. En este caso, por ejemplo, lo que el municipio quería también era cubrir las veredas, porque a pesar de que en las veredas y en la zona rural tenemos la disponibilidad del espacio, no siempre se logra que las personas hagan el aprovechamiento de los orgánicos, y encontrábamos familias y comunidades que, a pesar de estar en zona rural, enviaban sus residuos orgánicos a la basura. Entonces hicimos la sensibilización en todas las veredas del municipio, hicimos visitas domiciliarias, talleres teórico-prácticos, y ahí hicimos, por supuesto, la entrega de equipos de compostaje giratorio. Santa Fe de Antioquia, un municipio muy turístico acá en Antioquia, el segundo más turístico si no me equivoco. También se hizo la sensibilización porque, por supuesto, al ser tan turístico, pues hay una alta generación de residuos. También se hicieron visitas domiciliarias, talleres teórico-prácticos, y se entregan las composteras. Les mencionaba, importante, que estas campañas, y este es un aprendizaje para todas las edades. Podemos estar con niños, con adultos mayores, con adolescentes, con cualquier edad, porque esto es algo que nos urge aprender a todos, desde los pequeñitos, para que crezcan con una mentalidad diferente a la que nosotros crecimos, porque desafortunadamente lo que nos enseñaron a nosotros fue: la cultura ciudadana es eche la caneca, y eche la basura, y eche la caneca, y ese fue el término con el que crecimos, basura. Sin embargo, ya ahorita nos surge la necesidad de que eso se transforme y que hablemos de residuos y de aprovechamiento y de separación. Resumiendo un poco, compostaje in situ, que es el tema que nos trae aquí a este webinar el día de hoy. Otra de las ventajas, además, es que este tipo de proyectos
enfocados en el compostaje in situ giratorio, pues permiten una ejecución inmediata, a diferencia de pronto de cuando se planea una planta de compostaje, por ejemplo, que va a requerir muchos más tiempos y mucho más recursos. Y vamos a empezar asimismo a ver resultados en mucho menor tiempo, porque puedo tener un ciclo de capacitación con las personas, la sensibilización, empezamos a compostar, puede ser en 3 días, en 4 días, en 5 días, entonces va a ser de resultados inmediatos en el que las personas van a poder implementar el compostaje en sus casas o en cualquier lugar que llevemos a cabo un proyecto de estos. Otra de las ventajas, por supuesto, es la permanencia en el proceso, porque si acá dentro de las personas que nos acompañan hay personas que compostan, estoy segura de que una vez uno empieza a compostar, ya no vuelve a tirar residuos orgánicos a la basura. Y me comentan ahí por el chat si es así, si alguien composta y si eso le pasa. Yo, por ejemplo, cuando empecé a compostar, y eso fue hace poco, yo apenas empecé a compostar hace 5 años que empecé a compostar, y desde que empecé a compostar el hábito se transforma totalmente. Ya el chip cambia, la forma de ver los residuos orgánicos cambia y ya no vuelvo a tirar un residuo orgánico a la basura. No importa si estoy en la calle, si me comí una fruta en otro lugar, guardo la cascarita, la llevo a mi casa y sé que se composta, pero nunca más se va a la basura. Entonces, esa transformación de hábitos que yo misma viví es la misma transformación que nosotros queremos ver a lo largo y ancho de nuestro país y, por qué no, del mundo entero, porque pues es una urgencia a nivel mundial. Y además empezamos a ser más responsables, porque desafortunadamente nos pasa que trasladamos la responsabilidad a la empresa, al camión, a la alcaldía, a cualquier otra persona externa. Y me desentiendo de la basura. Entonces saco la bolsita, la caneca, y de ahí en adelante chao, que no tengo nada que ver, pero resulta que no es así. Como generadores también podemos aportar a la solución. Y si vemos el ejemplo de Bogotá, por ejemplo, que este año ha tenido sus crisis respecto a la disposición de basuras y puntos críticos, pues es una crisis que también va de la mano con la cultura ciudadana. Y a nosotros también acá en Medellín nos pasa, salimos un día de recolección de basuras y vemos la cantidad de puntos críticos. ¿Y por qué sucede? Parte de responsabilidad de nosotros como generadores y, por supuesto, parte de la organización como tal del municipio. Eso hace que yo permanezca en el proceso. Una vez yo aprendo a compostar y me enseñan y veo lo fácil que es, porque yo tampoco sabía, hace 5 años yo no sabía que compostar era tan fácil y que no me iba a generar malos olores y que iba a ser un proceso que iba a poder incorporar en mis hábitos diarios, pero cuando lo aprendí ya permanecí en el proceso, y así sucede con estos proyectos que llevamos a cabo. Bueno, en resumen, esa era la información que queríamos compartirle el día de hoy en esta webinar, invitarlos a que veamos los residuos de una manera diferente y ese componente de residuos que hace parte de esa economía circular, y que por supuesto va a ser un tema junto con otros muchos temas que vamos a tratar en Ecolink el próximo año en Cartagena, y que esperamos que todos puedan estar allá y que nos podamos ver y seguir ampliando los horizontes en estos temas tan indispensables. Acá están nuestros datos de contacto, Hábitat Compostaje, está el número de contacto en caso de que quieran ampliar alguna información. Les podemos compartir videos de cómo funcionan los equipos, les podemos compartir cualquier otra información adicional que requieran respecto al sistema giratorio y a los proyectos de compostaje giratorio in situ, que aportan a nuestra economía circular y además tienen un impacto ambiental positivo. También les dejo ahí en pantalla nuestra página web, en la que también pueden explorar más detalles si así lo requieren, y por supuesto redes sociales en las que estamos constantemente compartiendo sobre nuestras experiencias y sobre estos sistemas de compostaje giratorio y educación, temas de educación ambiental. Bueno, voy a revisar por acá si tenemos alguna otra pregunta. ¿Se conocen regulatoriamente? ¿Hay algún beneficio por tal manejo de los residuos orgánicos desde los hogares? Muchas gracias, María Claudia, por tu pregunta. Bueno, digamos que sí y no. Sí hay, está la tarifa multiusuario. A ver, yo miro exactamente cuál es el número de la resolución, que no me lo sé de memoria, pero ya te lo llevo a mirar. Conocemos la tarifa multiusuario. La tarifa multiusuario es un descuento que se otorga
cuando son organizaciones, es decir, puede ser una unidad residencial, o sea, propiedades horizontales, puede ser una empresa, una institución educativa, una agrupación de personas, pagan su tarifa de aseo, que en ocasiones es bastante alta, para empresas, por ejemplo, a veces puede ser bastante alta, o un conjunto residencial también. Y si hacen todo el trabajo, si disminuyen su carga de residuos porque empezaron a compostar, porque entregan el reciclaje a los recicladores de la zona, ante la empresa de aseo, pueden hacer el trámite para obtener el descuento en la tarifa de aseo. Y sí hemos conocido experiencias en las que las personas logran descuentos bastante grandes en su tarifa de aseo, porque pasan de generar una gran cantidad de kilos o de toneladas de residuos que van a la basura y en contraste empiezan unos procesos de aprovechamiento. Entonces esa es la tarifa multiusuario, se llama. En este momento no tengo aquí a la mano pues como el número de la resolución, pero seguro que la encuentras digitándolo así, tarifa multiusuario en Colombia. Bueno, siento que igual de parte de las administraciones locales, eso debe ser una prioridad y no solo trasplantar una problemática. Yo, por ejemplo, quiero alquilar una casa y parte de busco, por lo menos tengo un lugar compostemos, lamentablemente los apartamentos no están pensados para tener algo así. Gracias, Estefanía. Es cierto. No estoy diciendo con esto pues que la responsabilidad es 100% de nosotros como ciudadanos, no, jamás. Claro que sí, es urgente y por eso nosotros precisamente buscamos con estas campañas municipales de compostaje que las alcaldías, administraciones, secretarías de medio ambiente, UMATAS y demás organizaciones del componente ambiental prioricen la gestión de residuos porque definitivamente es urgente y como lo dices tú, que lo prioricen y además que a eso también le inyecten recursos, porque desafortunadamente si se nos queda en normatividad y si se nos queda en leyes, pues queda en el papel y el papel aguanta todo. Pero sí, es muy cierto lo que dices, Estefanía, por supuesto que debe ser prioritario y ojalá pase a ser prioridad rápido y urgente, porque por ahora ese es el pero, que no es la normatividad no nos ayuda mucho y por ahora es muy voluntario. Es de tener unos líderes y unos representantes que de verdad se preocupen por el medio ambiente y de verdad quieran aportar a la solución y prioricen el cuidado del medio ambiente. Y pues por ahora no son tan abundantes como los necesitamos. Bueno, Olga Pérez nos dice, tengo una consulta, ¿cómo saber si los residuos secos carbono no están contaminados con químicos? Lo pregunto porque vivo en una zona árida y hay poca vegetación, pero pensé en compostar las flores que se pierden en los locales cercanos a cementerio. ¿Serán viables? Interesante. Bueno, tendrías que verificar pues la fuente como tal de tus residuos para poder verificar si tienen algún componente químico, porque sí, lo ideal es que sean residuos orgánicos vírgenes, los llamamos nosotros, por ejemplo, en el caso del papel, del cartón, las servilletas que también se pueden compostar, las flores, como lo dices tú, habría que revisar el origen de esas flores, porque si vienen llenas de pronto de pesticidas, de herbicidas, pues serían componentes que se van a ir a tu compost. Si vives en una zona árida, de pronto igual toda la vegetación, pues si sale algo de vegetación seca, eso también es válido. Y también lo que te mencionaba, por ejemplo, las servilletas usadas, que son 100% de papel, también son compostables y nos aportan carbono. La cubeta de huevos, por ejemplo, también. El rollito de cartón del papel higiénico, del rollo de servilletas, también son compostables y también son componentes pues secos que nos aportan ese carbono al compostaje. Bueno, voy a revisar si me quedó alguna por aquí. Bueno, creo que esas eran las preguntas que había en el chat. Les agradecemos por su asistencia. Les recordamos que esto va a quedar grabado porque sabemos que se conectaron más de 100 personas, se inscribieron más de 100 personas, pero no siempre es posible conectarse en vivo a la transmisión. Entonces les será enviado al correo electrónico la grabación para que puedan repetirlo y compartirlo en caso tal. Les agradecemos muchísimo por su asistencia y bueno, si no hay más preguntas, quedamos muy atentos por las redes sociales, por el WhatsApp, si desean alguna información adicional, con mucho gusto quedamos muy atentos a lo que requieran. Muchas gracias a ustedes, a todos por participar.
y quedaremos muy atentos a lo que podamos aportarles para que cada día seamos más los composteros en Colombia y que pueda aumentar la cantidad de residuos orgánicos que se aprovechan y disminuir la que termina en rellenos sanitarios. Disminuyamos esas 30.000 toneladas que a diario están llegando a rellenos sanitarios. Juntos podemos aportar y cada uno de nosotros compostando es un gran aporte a disminuir esa problemática actual en nuestro país. Muchísimas gracias y quedamos súper atentas a lo que requieran. Una feliz tarde para todos y esperamos verlos en Cartagena el próximo año. Gracias a Ecolink y al equipo que nos colaboró hoy en el evento.